página, sí, página 121, ahí nos quedamos, ¿sí? Problema 6 de la página 121. Problema muy sencillo. Seguramente ya lo has hecho en casa. ¿Cuánto sale? Sale 30. Muy bien, muy bien. ¿Qué propiedad usaste? La del pescadito, ¿no? Su cabecita, ahí está, más su colita, es igual a la suma de sus aletas. El problema aquí es cuánto vale su cabecita, ¿no? Está fácil, ¿no? Si todo es 120, perdón, si todo es 180 por ser un ángulo llano, y ya tengo 120, es obvio que falta 60. 60 grados, ¿no? Entonces, por la propiedad del pescadito, 60 grados más 30 grados, su cabecita más su colita, es igual a X más 2X. ¿Se acabó? Sería 90 grados. Aquí 90 grados. Es igual a 3x. Ahí este es igual a 3X. El 3 pasa a dividir, ¿no es cierto? Sería 90 entre 3 Entre 3. y eso vale X, ¿no? Ese valor de X vale 30. Muy bien, Ximena. Ahí X vale Ximena 30. lo ha hecho muy bien, excelente, 30 grados. Esta sería la respuesta a dicho ejercicio. Con eso acabamos ya los problemas de la página 121. Faltarían solamente dos problemas que están en la página 122. Una vuelta al libro, página 122. A ver, ¿qué dice el problema 7? Alcanzar aquí. Problema 7. Vamos a ver. Sí, ¿no? A ver, si alcanza, como que no. Ahí está, problema 7. Esto ya está en la página 122, ¿ok? Problema 7. Página 122. Ahí está. Listo. ¿Alguien lo intentó? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto sale? ¿Nadie? No veo ninguna propiedad conocida ahí. No hay, o hay alguna propiedad conocida. No veo pescadito. No veo corbata o mariposa. No veo tampoco boomerang. No hay ninguna, ¿no? Ahora, ¿alguien hizo este ejercicio? Profesor. Dime, Jairo. Me confundí. Ya. Vamos, Técnicamente, profe, sí hay una parte de pescadito. No, había una parte ahí donde... de ángulo pescadito. Ah, ya. Profesor, Hola, Angelique. Recién puedes, pero... armé ABC. Yo hallé X. Primero armé ABC. Ya. Sí, primero se arma ABC. Ya. 70 más 40. Ah, Es 100, sí, es 110. Y 180 menos 110 es 70. Igual a 40, ¿no? Y la B es 170. Es 70. Igual a 40, ¿no? sí, equivale 40. Muy bien. Ajá. Muy bien, X es Angelique. igual a Mira, 40. observemos el triángulo. Mira, Angelique nos está diciendo, profesor, observe el triángulo ABC. El triángulo ABC. Observe ese triángulo. Y todos, obviamente, también observemos el triángulo ABC, ¿no? Hay un ángulo ahí en la parte superior, el ángulo que está en el vértice B, al cual yo le voy a llamar phi. Phi le voy a llamar. Ahí está, este ángulo phi. Yo voy a hallar ese ángulo phi de la siguiente forma. ¿Por qué voy a hallar phi? Porque luego voy a hallar este otro ángulo, al cual le voy a llamar θ grados. Y la suma de los tres me da 180, ¿sí o no? La suma de los tres me da 180. Voy a hallar esos dos. Primero phi. ¿Cómo hallo phi? Facilito, profesor. Phi más 70 grados más 40 grados, como dice la compañera, eso vale 180, ¿sí o no? Ahí está. 180 grados. Entonces, phi es igual. 70 más 40 es 110. Pasa a restar, sería 70 grados. Aquí esto vale 70. Ahora, ¿cómo hallo θ grados? Mira, ahora observa el triángulo de acá. El triángulo de verde. Hay una propiedad también, ¿no?
La propiedad. ¿Qué propiedad se cumple? En el triángulo DEB o BDE, como quieras decirlo. BDE, ¿qué se cumple? Que la suma de sus ángulos interiores, dos de ellos, me da el tercero exterior. Y esto es exterior, ¿sí o no? Es una propiedad, ¿no? Que hemos usado la clase pasada para demostrar el pescadito y otras, ¿no? Entonces sería 50 grados más 20 grados. Eso me da el valor de teta. ¿Está bien o no? A ver, ¿se entiende o no? Teta vale 70 grados también. Por lo tanto, ya se observa al final que esto vale 70, ¿no? Al final, ¿no? Al final ya, 70. Vamos a ponerle mejor ya. Esto vale 70 grados. Y esto vale también 70 grados. Al final se observa que 70 grados más X más 70 grados, sí, es igual a 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque los tres forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano, ¿sí? Ahí estaría la respuesta, ¿no? ¿Cuánto vale X? 70 más 70, 140. Vas a restar, sería 40 grados, ¿no? 180 menos 140, eso vale 40 grados. ¿Así lo hiciste? Mm, No, ¿no? Profesor, yo junté DB, lo hice diferente. Ya, está bien, no hay problema. Porque al final, tú también puedes, como dice Angeli, muy bien, excelente. Ella sumó 50 más 20 más X más 70, ¿no? Y también te va a salir, mira, tienes 50 más 70, eso es 120. 120 más 20, eso es 140. Entonces, el X debe ser lo que le falta para llegar a 180. Si ya va a 140, te falta 40, ¿sí o no? ¿Sí? Puedes también hacerlo así. Creo que es más corto como lo has hecho. Muy bien, Angeli. Excelente. No siempre hay otra manera de hacerlo. No siempre hay. Siempre vamos a encontrar una manera distinta, ¿no? No todos pensamos igual, así que puede haber otra manera de solucionar el ejercicio. ¿Ya? Pero creo que la de Angeli era más corto. A ver, lo intentan también así, ¿ya? 8, problema 8. Me dice, calcula X, ubica X donde está, aquí estoy, dice, aquí estoy. Hay otro X por aquí, no hay más X. Listo, calcula X, aquí está X. Además, L1 es paralela a L2, L1 es paralela a L2. Por ahí puedo observar rápidamente que tengo la Z. Ahí está la Z, mira, la Z. Entonces, se observa, como son paralelas, se observa, ¿qué se observa? Se observa dos puntos por alternos internos, ¿sí o no? Por alternos, ¿qué se observa? A ver, dime rápidamente, ¿qué se observa? Para el X, para el X, por alternos internos, ¿qué se observa? ¿Qué dice la Z? Por favor, no me decepciones, ¿ah? ¿Qué se observa por alternos X más internos? 60 es igual a 180. Que X más 60 es igual a 180. ¿Dónde es el 60? Se observa por alternos internos. 6z. 6 teta, ¿no? Ya. En alternos internos, acuérdate, cuando tienes dos rectas paralelas y se halla la Z así, estos ángulos, ¿cómo son? Son iguales, de igual medida. Iguales. Entonces se X observa, es igual a 6z. ahora sí, X es muy igual a bien, 6z. X es igual a 6 teta. Listo, vamos a ponerle ahí ecuación 1 porque ahora mi misión es hallar el valor de teta, ¿no? Entonces vamos al otro lado, vemos una figura conocida que es el boomerang, ¿no es El cierto? boomerang. Es el boomerang, ¿no? Donde 160 es igual a la suma de los tres ángulos. Y ahí está ese ángulo teta, que tanto me falta para hallar el valor de X. Entonces, también, por otro lado, 160 grados es igual a 2 A 2z más 10 más 10z más 5 teta más 30 grados. Cuidado, y tu micro, Adrianita. Más 10 grados más 4 teta, ¿no? Ahí vamos a sumar, ¿ya? Sería 160 grados igual. A ver, igual, perdón.
2 teta más 5 teta más 4 teta, esto sale 11 teta. 11 teta, ¿no? Listo. Más 10, no te preocupes, Anita, 10 Más más 50. 30 más 10, nos sale 50. 50. 50 pasa a restar, sería 110 grados. 110. ¿Y Es cuál? igual a 11 teta. 11. Ya salió, ¿no? Igual a 11 Teta vale Es igual a Teta es igual 10. 10, pues, ¿no? 10 grados, ¿no? 10 grados. X es igual a 60. Claro, ¿no? Ya en 1, pasamos en 1. ¿Y quién es 1? Acá le hemos puesto 1 de esta ecuación, ¿no? X es igual a 6 por 10. Y 6 por 10, eso sale 60 grados, ¿no? Ahí está. Esta sería la respuesta. Listo, muchachos. Con eso acabamos la clase de el capítulo 1, ¿no? O bueno, acabamos el capítulo 1. ¿Ya? Triángulos rectángulos y oblicuángulos. Triángulos isósceles y equiláteros. Este tema, este capítulo, en tu libro dice triángulos, rectángulos y oblicuángulos, nada más, ¿no? Guión no dice triángulos isósceles y equiláteros. Pero es lo que tenemos que aprender, pues, ¿no? A distinguir los diferentes tipos de triángulos. Entonces deberíamos ponerlo como clasificación de triángulos, ¿sí? Un título que se ajusta mejor a lo que vamos a aprender. Vamos a aprender a clasificar los triángulos, ¿sí? A clasificar. Para entender esto, vamos a clasificarlo en dos grupos, ¿sí? En dos grupos. El primer grupo, vamos a hacer su clasificación según la medida de sus lados. Ojo, según sus lados. Una cosa son los lados, otra cosa son los ángulos, ¿cierto? Eso tiene que entenderse. Según sus lados, ¿sí? Los triángulos se clasifican en 3 grupos. Los escalenos, los isósceles y los equiláteros, ¿sí? Escalenos, isósceles y equiláteros, ¿sí? El primero, triángulo escaleno. Vamos a ver. Dice, es aquel que tiene sus 3 lados de diferente longitud y en consecuencia sus ángulos también son diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, este es un triángulo. Este es un triángulo escaleno, ¿no? Es un triángulo escaleno. 3, 4 y 5. Es un triángulo escaleno, ¿sí? Porque sus 3 lados son distintos, ¿sí o no? Es un triángulo escaleno. Y en consecuencia sus ángulos también van a ser distintos. En este caso yo sé cuánto valen sus ángulos. Aproximadamente esto vale 53, esto vale 37 y esto vale 90. Esto de los ángulos es una consecuencia, ¿ya? Al tener sus 3 lados distintos, los tres lados distintos, al tener los 3 lados distintos por ser escaleno, los ángulos son distintos. ¿Sí? Los ángulos son distintos. Una consecuencia que se tiene en el triángulo escaleno. No te olvides, ¿ah? Es un triángulo escaleno. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? En la figura, mira. Acá te dice en la figura. A es distinto de B. ¿Quién es A? Este lado es distinto de B, obviamente. B es distinto de C. B es distinto de C también. Y C es distinto de A. Los 3 son distintos. Entonces, la consecuencia es que los ángulos también son distintos. Entonces, dice que el triángulo es escaleno. Cuando dicen triángulo escaleno, en tu mente, ¿qué estás pensando? En tu mente estás pensando que los 3 lados son distintos. Número 2. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene 2 de sus lados, ya tiene 2 lados de igual longitud. Y en consecuencia tiene 2 ángulos de igual medida, esa es la consecuencia. Por ello tiene como lado común el lado que representa diferente medida. A este se le da el nombre de base. A ver, este es un triángulo isósceles. Dice que 2 lados, 2 de sus lados tienen igual medida. Por ejemplo, aquí esto vale 3 metros, esto vale 3 metros, esto vale 3 metros, ¿no? Ahí está, 2 lados de igual medida. Ah, eso es un triángulo isósceles, así de simple, isósceles. Un triángulo isósceles. En el escaleno todos eran distintos. En el isósceles hay 2 de igual medida. El tercero
bueno, tiene que ser distinto, ¿no? Para que sea isósceles. Puede ser de repente un 4. Y a este lado se le llama base. ¿Cómo se le llama? Base. La consecuencia inmediata de un triángulo isósceles es que sus ángulos que se oponen a sus lados, los ángulos que se oponen a sus lados, por ser igual los lados, los ángulos también tienen la misma medida, ¿no? Por tener la misma medida, ¿ok? Es una consecuencia del triángulo isósceles, ¿ok? Entonces ya, eso es lo que nos están explicando aquí en el libro, ¿no? Lo que nos están explicando, ¿ya? A ver, bueno, acá en la figura nos dicen que AB mide igual que BC, ¿no? Ahí le ponen A y A. AC es la base, me dicen que esto es la base, ahí está, esto es la base. Y la medida significa la medida del ángulo BAC, eso es alfa, profe. Es igual a la medida del ángulo ACB, eso también es alfa, profe. Entonces el triángulo, con todas esas características, es isósceles. Pero cuando te dicen triángulo isósceles, en tu mente, ¿qué debe estar? Que tiene dos lados de igual medida. Escaleno, todos son distintos los lados. Isósceles, dos lados de igual medida. Y te dicen equilátero. Ya para terminar con la clasificación según sus lados, los tres lados valen lo mismo, ¿no? Los tres lados tienen la misma medida, ¿no? Acá le voy a poner, por ejemplo, 3 unidades, 3 unidades y 3 unidades, ¿no? Un caso particular. Consecuencia, los tres ángulos valen lo mismo. Profe, pero si valen lo mismo, vale alfa, alfa y alfa, ¿sí o no? Usted le puede poner de repente teta grados, teta grados, teta grados, ¿sí o no? Esa es la consecuencia. O le puede poner phi grados, phi grados, phi grados. Para todos los casos siempre va a sumar 180. Y para todos los casos, cualquier letra que le ponga va a ser la misma. Entonces 180 entre 3, aquí cada uno va a valer 60 grados siempre, siempre, cuando es un triángulo equilátero. Dice, es aquel que tiene sus tres lados de igual medida. Ahí está, o igual longitud. Y como consecuencia, sus tres ángulos son de igual medida, midiendo cada uno 60 grados. Acá hay un dato que debes tenerlo presente. Es una consecuencia, ¿no? En la figura, AB es igual a BC es igual a C. Triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, según la clasificación de sus lados, y con esto ya termino la parte teórica, ¿sí? De la clasificación de los triángulos según sus lados, hay tres. Escaleno, isósceles y equilátero. Pero acuérdate, eso es la clasificación según sus lados, ojo. ¿Tiene consecuencia con sus ángulos? Sí, hay consecuencias, ángulos distintos, ¿no? Todo eso, ya. Pero esa es la clasificación según sus lados. Ahora voy a clasificar a los triángulos según sus ángulos. Según sus ángulos también se clasifican en tres grupos. ¿No? A ver, clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos, según la medida de sus ángulos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Vamos a conocer aquí un triángulo muy conocido, ¿no? El triángulo rectángulo. Ese es uno, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, dice, son aquellos que en uno de sus ángulos es recto. Hace un rato te puse este ejemplo. Así te puse. A ver. Aquí. Bueno, no te lo puse así. Puse aquí 3, puse aquí 4, puse aquí 5. Este es un triángulo escaleno. Según la clasificación de sus lados, este es un triángulo escaleno. Escaleno. ¿Sí o no? Pero acá esto vale 90, ¿no? Te dije que esto vale 53 grados. Obviamente tienen que ser distintos, 37 grados. Según la clasificación de sus ángulos, me doy cuenta de que hay presencia de un ángulo de 90 grados. Según la clasificación de sus ángulos, ya no es escaleno. Se dice que es un triángulo rectángulo. Por eso es muy importante que entiendas cuando se hace referencia a la clasificación. Según sus lados, es escaleno. Pero según sus ángulos, es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Tiene los dos. La clasificación según sus lados es escaleno y según sus ángulos viene a ser un triángulo rectángulo. ¿Y por qué rectángulo, profe? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Ahí tienes que diferenciar, ¿ok? Tienes que diferenciar. Bueno, acá se cumplen todas las propiedades que hemos estado viendo en trigonometría, ¿no?
que los ángulos de aquí son agudos, suman 90, se cumple el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera, etcétera. Son propiedades que ya hemos visto, ¿no? Quiero explayarme mucho en eso, porque ya lo hemos visto en trigonometría. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahora también, ¿no? Pero con los ejercicios. Estos son los triángulos rectángulos. Y los triángulos que no son rectángulos se le llaman los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Y los triángulos oblicuángulos pueden ser dos tipos. Los acutángulos y los obtusángulos. ¿Qué quiere decir oblicuángulos? Que no son rectángulos. O sea, pueden ser ángulos agudos todos o por ahí presentar un ángulo obtuso. Mira, ¿qué dice acá? Son aquellos en los que sus ángulos interiores son diferentes de los rectos. Claro, no hay rectos. Es decir, pueden ser agudos u obtusos. Ahí está, agudos u obtusos. Pero ninguno recto. Ojo, ninguno recto. Entre estos triángulos se diferencian dos tipos. Los acutángulos, ¿sí? Y los obtusángulos. Obviamente van a ser acutángulos si sus ángulos son agudos. Y van a ser obtusángulos si sus ángulos, uno de ellos es obtuso. ¿Sí? Veamos acá para que se entienda mejor. Estamos viendo los ángulos, no los lados. ¿Ah? ¿No? Entonces tenemos que observar los ángulos. ¿Sí? A ver, aquí por aquí. A, triángulo acutángulo. Esto es un triángulo acutángulo. Vamos a poner para aquí un triángulo acutángulo. Vamos a poner para aquí un triángulo acutángulo. Vamos a poner aquí 30 grados. Vamos a poner aquí 70 grados. Y vamos a poner acá 80 grados. ¿Por qué es acutángulo? Porque sus tres ángulos son agudos. ¿Qué cosa es un ángulo agudo? Es un ángulo que mide más de 0 y menos de 90. ¿Hay alguno que mide 90? No. No, profesor. ¿No es cierto? Ah, menos 90 me pones por ahí. No, agudo está o es mayor que 0 grados y es menor que 90 grados. Entonces no podría ser menos 90 por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, en geometría no trabajamos con ángulos negativos. ¿Sí? No trabajamos con ángulos negativos en geometría. En este caso, cumple 30 más 70 es 100, más 80, 180. Todos son agudos, se dice que es un triángulo acutángulo. ¿Sí? Todos son menores. Mira, acá en la gráfica, alfa está entre 0 y 90, beta está entre 0 y 90, y teta está entre 0 y 90. ¿Ya? Todo cumple. Eso es un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, el último ya, un triángulo obtusángulo? Un triángulo obtusángulo dice que uno de sus ángulos es mayor a 90 y menor a 180, obviamente, ¿no? Entonces, como hay un ángulo obtuso, ya se dice que es obtusángulo. Por ejemplo, ponemos aquí 120 grados, aquí ponemos 20 grados, y acá ponemos 40 grados. Este es un triángulo obtusángulo porque ya hay presencia de un obtuso. ¿Sí o no? Y yo hago una pregunta ahí para que pienses un poquito. A ver, contéstame. Quiero que me pienses. Quiero que pienses. Por favor, y quiero que me contestes. Un triángulo obtusángulo, como ves acá, ¿podrá tener dos ángulos obtusos? A ver, ¿podrá tener dos ángulos obtusos? Es la pregunta. ¿Un triángulo obtusángulo podrá tener dos ángulos obtusos? ¿Sí o no? No, me dice Sebastián. Angeli me dice no, tampoco. Me gustaría saber por qué. En todo caso, ya. Les ayudo. La respuesta es correcta. No puede tener. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener dos obtusos? No dejaría de ser obtusángulo porque tiene obtusos, ¿sí? Pero ¿por qué no podría tener obtusos? ¿Mm? ¿Por qué? Imagínate, ¿no? Si es obtuso, yo te voy a responder por qué no, ¿ya? Si es obtuso, imagina, tiene que ser mayor que 90. A ver, ponle 91. Ponle 91. Al otro ángulo también tienes que ponerle más que 90. Ya, también ponle 91, lo mínimo. ¿Cuánto es 91 más 91? 182. O sea, dos ángulos van a valer 91 y el otro va a valer 91, pero la suma de los tres es 180, profe. No se va a cumplir la propiedad, ¿no es cierto? No se va a cumplir. Entonces, por eso no pueden haber dos ángulos obtusos, porque se pasaría, ¿no? Se pasaría. La suma de los tres ángulos no valdría 180, como es la propiedad fundamental que hemos aprendido, ¿sí o no? Clases pasadas. Entonces, yo te pregunto ahora, y esto tienes que pensarlo. En un triángulo rectángulo, ¿podrá haber dos ángulos que midan 90 grados? Imagínate, ¿no? Que uno valga 90
y que esto también valga 90. Imagínate, 90 más 90 es 180. ¿Cuánto va a valer el tercero? No va a haber tampoco, ¿sí o no? No se puede. Por eso cuando es triángulo rectángulo aparece 1. Y cuando es triángulo obtusángulo también aparece 1. En el caso de los acutángulos, ahí se aparecen todos. ¿Ok? Ya, listo. Vamos a los problemas. Problemas en mi casa, problemas en el colegio. Todos los problemas tienen solución. Así que, vamos a empezar. Parte número 2, problema... Uy, no, perdón. El problema número 1, ¿no? El problema número 1. Ese problema no lo he dibujado porque no conseguí la gráfica. A ver, página. Profesor, la clase se me salió, yo llegué más temprano. Ok, ahí está en la plataforma registrada, no te preocupes. Página 126. Problema 1. No le grafica, lo voy a graficar acá. Dice, calcula teta, el valor de teta, si el triángulo ABC es equilátero. Si es equilátero, sus lados, los tres, valen lo mismo, ¿sí o no? Los tres lados valen lo mismo. Entonces, aquí los tres valen lo mismo. La consecuencia inmediata es que como si sus tres lados valen lo mismo, la consecuencia es que sus tres ángulos también valen lo mismo. Y valen 60 grados. ¿Sí o no? Valen 60 grados. Ese es un triángulo equilátero, ¿no? Esa es la característica de un triángulo equilátero. Ahora, aquí en el ejercicio, me han puesto que esto vale 2 teta. ¿Sí o no? Pero tú sabes, por tus conocimientos adquiridos hace un momento, que eso vale 60. Entonces, 2 teta debe ser igual a 60 grados. ¿Cuánto vale teta? Teta vale la mitad de 60, ¿no? Muy bien. Teta vale 30 grados. Claro, puedes poner acá 2 teta, 2 teta, 2 teta, sumarlo, 6 teta, ¿no? Es igual a 180 y ahí es teta, no hay problema. Pero ¿para qué hacer todo eso si tú sabes que este ángulo vale 60? ¿No es cierto? También puedes poner, ¿no? 2 teta aquí, 2 teta aquí, 2 teta aquí. 6 teta, ¿no? Es igual a 180 y también te sale. Y está bien, no es que esté mal, está bien. Estás pensando de una manera distinta nada más. ¿Sí? Está bien. Es otro método. Ahora sí, pregunta número 2. Me dice calcula X si el triángulo PQR, aquí está, PQR, es un triángulo isósceles. Isósceles, ¿no? Ahí está, isósceles. Profe, si es isósceles, dos lados tienen igual medida. Y la gráfica un poco que me ayuda, ¿no? Un poco que me ayuda. Los dos lados que tienen igual medida son los más largos, pues, ¿no? Aquí, deben ser estos, ¿no? Estos deben tener igual medida. Pero nunca te guíes de la gráfica. Siempre trata de ver los datos. La gráfica te puede decir una cosa, a veces la gráfica lo dibujan mal a propósito. Eso ha pasado en los exámenes de admisión. Lo dibujan mal a propósito para que el alumno se confunda. Pero el dato te lo asegura, mira. PQ, este segmento, tiene la misma medida que QR o RQ, ¿no? Ah, ya, pues, entonces sí son igualitos, ¿no? Son igualitos. Entonces, le corresponden ángulos de igual medida. 80 está señalando 80 y el otro también está señalando acá, ¿no? 80, ¿sí o no? Están señalando los dos 80, entonces este también debe ser 80. ¿Por qué? Porque en un triángulo isósceles, los lados que tienen la misma medida le corresponden ángulos de igual medida. Entonces, esto también va a valer 80 grados. Esto va a valer 80. No vayas a pensar que X vale 80. Tienes que apuntar bien, mira. Delante de 80, ¿quién está? Este lado. Entonces, delante de este lado también debe haber un 80. No me estás diciendo que X vale 80, ahí sí ya la valoras toda. ¿Eh? Tú me dices que X vale 80, estás haciendo a la loca el ejercicio, y así no es. Ahora sí, una vez que tienes los tres ángulos, planteas la propiedad más fácil del mundo, ¿no? X más 80 grados más 80 grados debe ser igual a 180 grados. 80 más 80 es 160. 160 pasa a restar. X vale 20. Es igual a 20. Cuidado, yo he visto en algunos exámenes, profe, es isósceles, 80x, x es igual a 80, listo, profesor. Y hay alternativa, la marcas todavía, y después me reclamas, profesor, ¿por qué está mal si yo lo he hecho isósceles? Cuidado, cuidado, estoy avisando, observa bien tu gráfica. Observa bien tu gráfica. Pasa. Entonces, hazlo de la manera que yo te he dicho, ¿ya? Pasa la voz. Muy bien. Pregunta número 3. Dice, clasifica el triángulo ABC. Clasifica. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Según sus lados o según sus ángulos? Tienen que decirme. Yo no puedo clasificar así nomás. Ah, dice según sus ángulos.
Según sus ángulos, hay tres tipos. A ver, ¿cuáles son? Díctame. Según sus ángulos, son escaleno, ¿cierto? Escaleno. ¿Qué más? ¿Qué Escaleno, más? equilátero, isósceles. Ahí está, muy bien. Escaleno, voy a Rectángulo poner acá. isósceles. Isósceles, muy bien. Me han dictado así, me han dictado así. Y equilátero. Rectángulo. Equilátero. Esto es según sus lados. Muy bien, No, Angeli. Esto profesor. es según sus lados. ¿Sí te escucha, Angeli? Esto es según sus lados. Yo no quiero según sus lados. Yo quiero según sus ángulos. Rectángulo, Ah, profesor. triángulo, rectángulo. Muy bien. Triángulo, Y rectángulo. obtusángulo. Triángulo, rectángulo. Y los oblicuángulos que son dos, ¿no? El triángulo, Obtusángulo, profesor. obtusángulo. ¿Y el otro? ¿Cuál es? Obtusángulo. ¿Y cuál es el otro? Y triángulo acutángulo, según sus lados. Tengo que observar sus ángulos. Si aparece un 90 grados, es rectángulo. Si aparece un obtuso, es obtusángulo. Y si todos son agudos, será acutángulo. Ya tengo dos que son agudos. Me falta el X. Vamos a hallar X. X más 54 grados más 32 grados, ¿cuánto vale? 100. 180. 180. X es igual a 94. Ya, haciendo los cálculos, que bueno, ya ustedes lo hacen rápidamente, X vale 94. Vale ¿Qué es 94. 94? Es un ángulo Obtusángulo. obtuso. Obtusángulo. Es obtuso. Obtuso. Entonces, mi respuesta es que este es un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. El ángulo, escucha bien, el ángulo es obtuso. El triángulo es obtusángulo. Marca la diferencia, ¿ok? Pasa la voz, no te quedes ahí. El ángulo se llama obtuso, se le dice obtuso, no le digas obtusángulo, no le digas obtusángulo, ¿ya? ¿Ya? Y al triángulo se le dice obtusángulo, ¿sí? Obtusángulo. Me dicen que no es 104, profesor. A ver, hemos sumado mal, a ver. 54 más 32, eso me sale 86. No, sí, está bien. Es 94, ¿no? 6 más 4, acá es 10. Sí, está bien, está bien. No, no, pero está bien, o sea, estamos aclarando, ¿no? Está bien, está bien. Sale 94. Respuesta. Igual hubiera sido obtuso. Pregunta 4. Pregunta 4. A ver, ¿qué dice? Si se corta, nos volvemos a conectar, por favor, chicos, ¿ya? Se corta, nos volvemos a conectar. Dice, calcula X más Y. ¿Qué es X y qué es Y? Bueno, profesor, X y Y son ángulos. Son ángulos. Si no lo ves, aquí está, mira, son ángulos. Ahí está, son ángulos. Ahí está, son ángulos, ¿no? Bueno, este problema está muy fácil, chicos. Porque tú sabes que esto no tiene nada que ver con el tema. Porque tú sabes que la suma de los tres ángulos en un triángulo, ¿cuánto Vale 180. 180, ¿no? Planteamos entonces 12 más su ángulo que es Y, así debe estar, ¿no? Más el otro que es X, más 15 grados, Más más 50. 50 Es grados. igual a 180. Este problema es de la clase pasada, ¿no? 180 grados. 180. Vamos acá, 27 más 50, tengo Y más X más Y es igual a 103. 103 sale ya, pero ayúdame a sumar acá. 12 más 15, 27, 27 más 50, 77. 67. Y eso es igual, y si es igual a 77, profesor. 77. 70, sí, 77, perdón. Disculpa. Sorry. Escuché 77, ¿no? Muy bien, gracias. Es igual a 180 grados. ¿Cuánto vale X más Y o Y más X? Que es lo mismo? 103. 103. 103 grados. Pasa la voz. Ahí está. Listo. Muy bien, esa es la respuesta. Ahora nos dirigimos a la página. ¿Qué página toca? Página 127, ¿no? 127, profesor. Están respirando, no puede ser. Listo, chicos. No estaba grabando, chicos. Ya, vamos a hacer algo bien chévere. No estaba grabando. ¿En qué problema nos quedamos? ¿En qué problema empezamos a grabar? No me acuerdo. Ajá. Terminamos, íbamos a empezar la número 1, ¿no? Íbamos a empezar la número 1, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer algo bien chévere, ¿ya? Porque no he grabado, no he olvidado y no me han hecho acordar. Vamos a grabar la solución, ¿ya? Vamos a grabar la solución, porque no está difícil, ¿no es cierto? No está difícil. Por eso vamos a grabar la solución, ¿ya? Para que lo tengan ahí y lo pongan en pausa, ¿ya? Ahí está, chicos.
Esta es la solución 1, ya la estaba grabando ya. Esta es la solución 1. ¿Sí? Ahí está la solución 1. Ya, es un isósceles, lo explicamos, el que estaba atento, ahí está, era la solución 2. No estaba difícil. Ahí lo estamos grabando para que lo tengan a la hora de ver el video. Ya, ahora pasamos a la otra, ¿ya? Ahí le tomas captura de pantalla en todo caso, ¿ya? Va a quedar en el video. Esta es la solución 3 y 4, chicos. Esta es la solución 3 y 4. ¿Sí? Ahí está la solución 3 y 4. También isósceles y equilátero. ¿Sí? Y en la próxima clase continuamos, ¿ya? Listo, chicos.